Hola, yo soy Nico. Y yo soy Vale. Y nosotros somos Piso Compartido Podcast. Inserten sus aplausos ahí. ¿Cómo están? Mucho tiempo sin verlos. Papi, mami, tíos. Mi mamá también, saludos sí. a mi mamá y a mi papá. Saludos a la mamá de cada quien correspondiente. Hoy estamos en un nuevo capítulo con una nueva invitadaza. Con mucho gusto la presento y ella es Lucila. Hola. Gracias por tenerme por acá. Claro que sí, Claro que siempre. Sí. Un poquito del backstory de Lucila y de cómo nos conocimos, nos conocimos. Sí, nos acabamos de conocer. Nos acabamos de conocer hoy, pero quien nos introdujo a Lucila fue el manager con el que yo trabajo, que se llama Xavier. Hola Xavier, ¿cómo estás? Un día Xavier estaba... no habla español. No pasa sí. nada, él entiende. Él habla italiano. Okay. Un día como que estábamos hablando y pues le estaba contando un poco de sí, estamos haciendo un podcast y no sé qué y lo otro. Y me dijo, ay, yo tengo una amiga que es la novia de mi mejor amigo, es colombiana también, no sé qué. Y ese día, de que, hola, ¿cómo estás? La llamó por videollamada. Sí, okay. Recuerdo esa llamada. Sí. Y yo, ¿qué pasa? Yo en el trabajo, como, ¿qué pasa? Toda desubicada porque me estás llamando. Y entonces ahí, no, mira, te presento a Valentina. Y ya, bueno, desde ahí nos pasamos los números y... O sea, te llamo así de la nada. Qué chistoso porque yo anteriormente siempre hacía eso. Yo llamaba a la gente así por videollamada eso random. Está súper mal. Pero pues después me di cuenta como que eso está súper mal. O sea, uno debería como preguntar a la persona y estás de seguro. Claro. Es que especialmente aquí en Estados Unidos la gente no usa el teléfono para llamadas. Ajá. O sea, tú tienes que... Y nosotros igual, o sea... Sí, nosotros también. Pero entonces somos más... Pero eso es más como de nosotros, ¿no? Como de llamar a la gente, pero eso está súper mal, no lo hagan. Hay que preguntar primero si usted quiere ser introducido a un podcast de esta manera, no ponerlo ahí. Claro, uno está en una situación, está comiendo, está con el novio, cualquier cosa, o sea, está trabajando y que está súper incómodo eso. Pero así es él, random. Es él. Pero entonces, Lucila, cuéntanos un poquito sobre ti, de dónde eres, cuántos años tienes y por qué quieres estudiar esta carrera. porque quiero trabajar aquí. Sí. No, hola, yo soy Lucila, yo soy, vengo de Bogotá, estudié arquitectura en Bogotá, en la Javeriana, y vine aquí inicialmente a Estados Unidos a hacer mi maestría hace varios años. Ya casi van a ser 10 años. Estuve por allá en Providence, Rhode Island, haciendo mi maestría 2 años. Después conseguí una pasantía en Nueva York, que fue, o sea, lo máximo, o sea, mi mente explotaba, fue increíble. Me acuerdo que fue... La oficina quedaba en Soho, último piso. El dream, o sea, tú veías a la gente, veías a gente famosa pasar por la calle y yo era como... Estoy viviendo el sueño americano. Sí, increíble. Fue muy chévere esa experiencia. Y ya después de, o sea, mi plan inicial era devolverme a Colombia. Ajá, después de que acabaras tu... Sí, hacer mi año de práctica y no sé qué, pero... No sé, una cosa llevó a la otra y dije, quiero seguir acá y ahí viene pues todo el tema de la inmigración y cómo comienza ese modo. Siento que soy una persona que gracias, o sea, soy muy agradecida de que tuve la oportunidad de venir como estudiante y es una introducción un poco más suave. Es diferente. Es diferente claro. Aquí, que hay muchas personas que pues vienen a trabajar vienen a trabajar, digamos, en la oficina de gente que vino a trabajar y es muy diferente. Y entonces esta introducción creo que me abrió bastantes puertas. Entonces por eso después de eso me tocó empezar toda la aplicación de visas de trabajo, qué significa eso, es todo un rollo. Y nosotros sabemos cuando estamos sacando visas de turista en Bogotá en la embajada es un poco complicado. Pero entonces, hablamos un poquito ahí a... Te quería hacer una pregunta ahí súper rápido, discúlpame. Dale. Dijiste que llegaste hace pues varios años acá y que estás en la oficina en Soho. Sí.
¿tú crees que ha cambiado algo desde el momento que llegaste al momento de ahora? Como que ha cambiado algo en cuanto a lo que dices, como que veías a famosos por todo lado y todo ese tipo de cosas, como sí, que ha cambiado algo. estaba hablando ayer con alguien de que después de la pandemia muchas de esas cosas cambiaron. Antes era, entre comillas, más glamuroso todo, y tú veías a la gente, a los CEOs en el subway, o la gente así súper bien. Ahorita, después de la pandemia, mucha gente salió de Nueva York o compraron carros o, digamos, o sea... Eso no lo había pensado, como que, o sea, porque... Eso lo pip. Donde trabajo, Sí. Hablé con unas personas de eso, de cómo la vida cambiado. cambió drásticamente Hay un antes y un después de la pandemia. Porque incluso, y que en Nueva York se nota muchísimo, me decían ellos, ¿no? Incluso pues en el rubro donde nosotros trabajamos, que es como los restaurantes y eso, todos los con los que trabajo pues llevan 15, 8 años, 9 años trabajando en eso, pues nosotros pues acabamos de empezar, digámoslo así, o sea, nosotros llegamos después de pandemia acá a Nueva York, entonces todo ha cambiado. Y todos ellos llegan como a la misma conclusión, como que todo ha cambiado, o sea, desde, digamos, cómo exigían tanto a los trabajadores en un restaurante. Sí. Hoy día, pues uno puede ir así motilado, o sea, no le ponen problema, que anteriormente no, o sea, uno tenía que estar súper pulcro y para altura. Todo. Ajá, para hacer y todo no había caído en cuenta eso, que de pronto mucha gente que vivía en Nueva York, en la ciudad, lo que tú decías, que se veía mucho CEO, mucha gente empresarial, mucha gente en el subway, pues decidieron a raíz de eso como decir, no, me voy para las afueras. Sí, me voy para las afueras. Y sí, exacto, entonces... esa gente, mucha gente se fue, hay gente que obviamente que vive toda su vida acá, pero sí creo que se ha perdido un poquito esa mezcla, esa gran mezcla como social, económica que es Nueva York. Todavía existe. O sea, todavía tú vas a un bar y está el CEO y está la que maneja como el que subway, todavía se puede encontrar. Todavía. Pero no como antes. No como antes, que en serio lo veías así, era como las chicas vestidas divinas. Todas, ahorita también las ves, pero antes era más, no sé, o tal vez es que cuando uno llega todo emocionado, que es como, y se todo es deslumbra, perfecto. claro. Ya con el tiempo se va uno acostumbrando. Sí. Pero ya a la pregunta que te iba a hacer era, estudiaste en la Javeriana, en Bogotá. ¿Y en qué momento decides migrar o por qué decides migrar? ¿Qué fue ese impulso que te llevó a ti a decir, sabes que no quiero seguir en el país por esto y esto, y quiero hacer mi vida de pronto afuera o estudiar de pronto afuera? Bueno, yo entendí que no querías, o sea, tu plan inicial no era como hacer tu vida afuera, fue como emigrar a hacer una especialización o algo así. ¿Eso qué te llevó a...? Entonces, sí, la verdad, yo estudiar paisajismo, que es Landscape Architecture, arquitectura del paisaje, no existe como carrera en Colombia. Hay una maestría en Medellín, en la Universidad Bolivariana, creo que es, pero es... o sea, buenísima, es también buenísima y todo, pero yo decía, yo quiero estudiar esto. Yo descubrí el paisajismo en Bogotá y trabajé brevemente en una oficina que es de Diana Wiesner, que es como una de las únicas paisajistas en Bogotá. Es un grupo muy chiquito. Y encontré que eso es lo que me gustaba, que es esta mezcla entre crear soluciones entre la naturaleza y los seres humanos, entonces en las ciudades. Entonces, ¿qué es? Hacer jardines, hacer parques, crear soluciones ecológicas con los animales, tener en cuenta a los seres humanos, porque no es solamente dejar todo conservado, sino también que somos seres, somos humanos, sí, que tiene que haber una ajá. Y eso es lo que más me llamó la atención. La arquitectura es soluciones hacia el ser humano, que también es muy válido y todo se mezcla, pero para mí era como, hay algo que necesito. Y entonces dije, quiero estudiar esto, ¿cuáles son las posibilidades? Y miré Estados Unidos preferiblemente porque sé el idioma, y después empecé a mirar en Europa, en Inglaterra también por el idioma. Dije, no, pues no me voy a ir a Holanda, a pesar de que debería haber hecho, pero bueno, y obvio, pero bueno, en Estados Unidos, como todos sabemos, la educación es súper cara. Y yo, bueno, también el porqué, ese era mi porqué, y efectivamente, o sea, mi idea era como, yo quiero llegar a Estados Unidos, hacer mi maestría, devolverme, tal vez crear mi estudio en Bogotá y hacer eso, y todavía es algo que
no se descarta de todo. Claro, pero- ajá, sí, uno Pero- siempre tiene, uno como migrante siempre tiene el plan B de que, o no siempre el plan B, pero siento que uno como migrante como que uno nunca se va a terminar de despegar de Bueno, y querer hacer aparte algo de eso, no en sé... el país de uno. No, o sea, la pregunta, ¿tú ya eres ciudadana acá o todavía no? No, todavía no. Ok. Han pasado 10 años y sigo No, en- pero Con a lo- lo que pero voy tiene es con la que visa. claramente creo que hay un antes y un después de cuando las personas se convierten de pronto ciudadanos ya en cualquier país, o sea Estados Unidos, Canadá, Europa, en cualquier país. Una vez tú ya te vuelves ciudadano de Bueno, ese tu país, ya hay mentalidad un- debe cambiar, me imagino, claro, Debe. porque no estás como en ese vaivén de que Ujú, no porque sabes. independientemente de que tengas una visa de trabajo, que tengas cualquier otro tipo de visa, no te garantiza absolutamente nada. Entonces Claro. uno tiende a pensar en su país. Sí, Entonces ese es mi verdad. punto de vista, puede ser. Es verdad. Ujú. Sí, nunca lo había pensado así. Porque nunca hemos porque nunca hemos entrevistado a nadie que sea ciudadano, porque si no, entonces no existiría el podcast. ¿da? claramente, sí. Pero claro, Sí. cuando tenemos visas y así, claro, siempre nos arraigamos mucho a tener algo en nuestro país, por sí. Por si algo Por si pasó, pasa, claro. claro. Y mira que te iba a contar que mi sueño siempre fue ser arquitecto. O sea, como que No. siempre quise ser arquitecto Sueño y como frustrado. que me encanta la arquitectura como tal. O sea, antes había un montón porque me ponía a investigar, hoy día ni idea. O sea, es Ya, como, bueno. pues ya pasó. Pero pues terminé estudiando contaduría pública, Ya. lo peor. No, ay. No mentiras, pero No, pues pero para mí... estudiaste Pero algo que muy no te useful. gustaba. Ajá, ajá, Sí. ajá. No, y muy useful. O Sí, sea, hoy día... Demasiado useful. Hoy día me sirve pues todo, pues yo soy el que tengo las cuentas y todo, como que mis 7 semestres en la San Marino. En la San Marino te ayudan a tener me las ayudan cuentas. como a tener, ajá. A tener las cuentas de la casa Ajá. bien puestas, por lo menos, compañeros. Sí, pero sí es. Y me encanta eso que, o sea, no sabía lo del landscape. Yo tampoco sabía que en architecture. que en Bogotá no había mucho de landscaping. No hay. Y es usualmente porque es una cosa en Latinoamérica en general que los arquitectos hacen todo. Ujú. Entonces, en arquitectura de interiores, arquitectura de paisaje, urbanismo. Pero en otros países tú puedes estudiar solo urbanismo, solo interiores. Aquí hay gente que solo estudia interiores. Solo interiores, solo... Como que no tienen que no ser tienes que arquitectos, ser arquitectos, para no. hacer las especializaciones, El como en arquitecto- Colombia. El arquitecto de casa o el arquitecto Exacto, no. no, Es es- como- En ¿Ya te Colombia tú vas? tienes que ser arquitecto para especializarte Ajá, en... ajá. Oh, no Sí, sabía eso. o sea, se ve, sí, es así. De la única forma que llegas allá. Y sí, es muy raro que, sí, entonces por eso yo dije, yo quiero tener ese conocimiento, a mí me gusta mucho aprender Ujú. y conocer, entonces dije, quiero hacer esto. Y investigué, obvio, los precios de la educación de Eso aquí debe ser brutal porque arquitectura y landscaping... Claro, y otra cosa que debemos como aportar a eso es que hoy día, no sé cuándo llegaste, los precios para extranjeros y los precios para pues Claro, para residentes locales locales y son, es o sea, son diferente. 3 veces más Sí, no. generalmente. Sí, no, y yo fui, pues era una universidad privada, súper cara, llegué en el 2015, 2014, 2015. Wow, yo tenía 15 años en el colegio todavía. Una bebé. Wow, una bebé, Sí. literal. Sí, pues hace 10 años. Ujú. Oh my God. Wow. ¿Y qué? Y no, pero entonces, obviamente mi familia me ayudó, pero también tomé el préstamo de Colfuturo. Ok. Entonces me vine con eso inicialmente. Nunca ¿Qué he es? escuchado Yo de tampoco. Colfuturo. ¿Qué es Colfuturo? Colfuturo para No, nuestra...? para los demás. No, Colfuturo es un programa para que la gente que ya tiene es profesional en Colombia, quiere especializarse en algo más, como una maestría, y te apoyan. O sea, te No, apoyan en el sentido de lo que pasa es que me río, pues nosotros no sabemos porque nosotros nunca nos graduamos, ¿Ah, sí, no? entonces por eso no tenemos ni idea. Otra de cosa eso. también. Pero perdón, Son sí. unos requisitos así, requisitos de que tienes que tener un título universitario, y tienes que decir como que quiero ir a esta universidad por esto, haces un ensayo, referencias, tienes que decir como de tienes que tener un codeudor, entonces usualmente son los papás y ahí tienen que, o sea, es un proceso todo. En verdad, ellos dicen que préstamo beca, porque antes ya no es así, pero antes te prestaban, di tú 50,000 Ujú. y tú pagabas solo 25. Ok. Pero ahora ya creo que cambiaron eso. Pero todavía existe. Todavía existe. Ok. Se llama, ¿cómo se llama? Colfuturo. Colfuturo. Colfuturo, ok. Y es para las personas que se quieran especializar fuera del Fuera del país. Entonces Ok. la idea
que es muy chévere, me parece, es capacitar a la gente afuera y traerla de nuevo. Que eso sería lo ideal. Lo hacen muchos países. En China, cuando estaba haciendo mi maestría, también había mucha gente de China. Ahorita es un poquito controversial, pero muchos compañeros en el 2015 de China que hacían eso. El gobierno de China les estaba pagando todo, pero ellos se devolvían. Interesante. Y el programa, digamos que en idea es muy bueno, sí. Pero yo me imagino que lo que le pasa es que la mayoría de los colombianos que usan ese... claro. No cualquiera, pero los que lo usan generalmente se van a quedar en estos países porque claramente lo que ganas acá no lo vas a ganar allá. Y pues si lo vas a ganar ya debes tener mucha experiencia y bueno, no sé. Exacto. Y ese es el problema también, que siendo creativos todos nosotros, a nosotros no nos pagan tan bien como un abogado, un médico. Entonces, para llegar al mismo nivel que estoy aquí, allá en Bogotá, no va a ser... Dios, y es que esa es la vaina con todo. O sea, que en nuestro país es muy difícil llegar a donde uno puede llegar aquí fácilmente. ¿Sí? O no fácilmente, pero que es recompensado lo que tú haces. Claro. Sí, o sea, que si tú te metes a tal deuda para poder estudiar en tal cosa, aquí se recompensa, en algún punto lo puedes llegar a hacer, y en nuestro país es un poco más difícil. Y más por lo que tú dices, como artísticamente hablando, aquí es muy bien valorado. Aquí sí lo valora. Aquí la gente valora mucho Colombia eso, o en Latinoamérica, bueno, creo que en México creo que está sí. empezando, yo creo, sí. Pero en el resto de países es como la mejor amiguita de Valentina hace como unos... crochet. Y la vez pasada pues le compramos como unas... pero eso es arte que tú tienes en tus manos, no cualquiera puede. Bueno, yo lo intenté y saqué una carpeta desfigurada, o sea. Pero digamos que en Colombia, o sea, digamos que tu amiga no va a salir claro, porque a ti te dicen, o sea, lo que pasa es que, y es nuestra cultura, y nosotros lo sabemos, lo cambiamos porque ahora estamos acá y lo entendemos. Claro. Pero si estuviera en Colombia, es que ella a mí me dice, te voy a cobrar una virgencita, digamos, en crochet a 200,000 pesos, y mucha gente dice, pero ¿por qué no le bajas? Sí, pero porque, sí, mira claro, y entonces es esto de... que no, ella utiliza su tiempo, es el arte que tiene en sus manos, es no cualquiera lo puede hacer, es todo lo que se pone para poder emprender en eso. Entonces, vale o sea, si te digo 200,000 pesos, vale eso, ¿sí me entiendes? Y probablemente no le esté ganando de la rebaja, de decir, es que rebaja, sí, aquí me cobran más barato y ese tipo de cosas. Claro, entonces es súper lo que hacemos, digamos, el hecho de hacer este podcast y el conocimiento que ustedes tienen para todos estos elementos que están por acá, que la gente no está viendo, pero hay muchas cosas, no es fácil, o sea, no es como que de la nada así, enter, no. Sí, prendo una cosa, o sea, escucho un botón y ya. Grabémoslo en el celular, no. Claro, sí. Y siento que sí, entonces aquí la gente, como les digo, o sea, desde el hecho de que toda la profesión que yo quiero es una profesión, ya, y es muy diferente la realidad en Colombia. No que la descarte, pero sí es diferente. Entonces uno como que se va quedando. Entonces yo dije, bueno, vamos a quedarnos un poquito más. Entonces vamos a aplicar esta visa. Entonces bueno, empecé a hacer como aplicaciones y vi como... traté de aplicar a muchísimas empresas aquí en Nueva York esa primera vez, pero no encontré nada. Y después mandé, porque tengo una tía que vive en Virginia, en Richmond, mandé por allá y yo dije, bueno, voy a ver qué hay por allá. ¿Qué te puede salir allá? Entonces, y efectivamente, yo creo que yo le había mandado a esta empresa un año antes de tener mi pasantía donde yo tuve, porque esa pasantía tenía que tenerla, o si no, tenía que volverme a Colombia. Entonces estaba buscando como loca y entonces empecé como mandando a todo lado. Yo estaba viendo con mi tía allá en Virginia y ya después me salió la de Nueva York, entonces me fui. Pero entonces de pronto un día de la nada, o sea, yo me acuerdo, ellos no los contacté, me mandaron un correo y la que fue mi jefa me dijo, oye, no sé si todavía estás buscando, tenemos este opening, ¿para qué? Para en Richmond, la oficina de Richmond. Y yo claro, sí, bueno. Y les dije con todo como, no, mira, estoy muy interesada, lo que sí es que necesito una visa sponsorship, no sé qué, y ese es todo un rollo,
que también yo lo hablo mucho, yo soy parte de la Asociación de Paisajistas Americana, el Comité de Nueva York, del Comité DEI, que es Diversity, Equity and Inclusivity, y hablamos de ese proceso en nuestra profesión de las visas y la migración y de cómo que las empresas también se asustan de que tienen que sponsor y no, es como, uy, no, sponsoring, ¿qué es esto? Y se les hace un mundo, pero en verdad es un proceso muy lineal. Hay un riesgo, pero no es un riesgo que una empresa no pueda handle. Son, o sea, una visa tal vez te puede costar para un empleado unos, ¿qué? $7,000 a $10,000, que uno dice, eso es muchísima plata, pero en verdad para ellos no es nada, no es tanto. Claro. Y me imagino que claro, porque si a nosotros también nos llegan a decir, no, es que necesito que una empresa me sponsoree por la visa, uno dice, no, la cantidad de papeles, la cantidad de dinero, entonces me imagino que para las empresas es igual. Sí, porque solamente no es poner el dinero ni nada, porque siempre debe haber como un abogado intermedio. Exacto. Y un abogado acá pues no es gratis. Creo que en todo el mundo son súper costosos, pero acá los precios de un abogado pues van por los cielos, entonces como que no quieren cargar con toda esa claro, y no lo entienden porque también ese costo que les digo está ya en eso, o sea, el abogado te puede costar $7,000 y los papeles no son $2,000, o sea, el government fee es $2,000 y ya, y cosas así, y la gente no sabe esos procesos que son relativamente lineales, o sea, si tú eres una empresa y quieres a una persona, puedes pasar este proceso y va a ser fácil. Entonces cuéntanos un poquito más de ese proceso. Claro, entonces tú te llamaron, tu jefa te dijo, te queremos, no sé qué, y tú le dijiste, muy bien, pero sponsoréame. Sí. Entonces yo les dije, claro, no, sí, y me dijeron, listo, me dijeron, sí, ¿sabes qué? Hagámoslo. Y yo, bueno, perfecto. Me contacté con un abogado que había hecho mis procesos no, todavía no, esa fue la primera vez, entonces me lo refirieron a alguien y hicimos toda la cosa. Es un proceso de que la empresa tiene que, para esa visa era la H-1B, que es la visa de trabajo, y para, ¿cómo es? Profesionales ejemplares, una cosa así, pero como de profesionales, lo que sea, y entonces la empresa tiene que dar sus papeles, tiene que dar sus como, un poco no finanzas, pero llenar un formulario como esto es lo que ganamos, esto es lo que tal, vamos a sponsorar a esta persona porque creemos que tal, tú tienes que dar portafolio, todos tus títulos traducidos, toda la cosa y se va. Y en el H1B, ya que estamos aquí hablando de visas, si tú estudiaste en Estados Unidos, tienes 2 chances, es una lotería. Okay. Entonces es una lotería. Yo pienso que es una lotería, pero dicen que es una lotería. Okay. Tienes 2 chances. Si no estudiaste, solo te vas una vez. Pero si estudiaste en Estados Unidos, vas 2 veces. Okay. ¿Cómo así? Como que te vuelven a meter en la lotería para que tienes doble oportunidad de salir. Ok, si estudiaste en Estados Unidos, tienes 2 veces para salir. Y si no, solamente una. Sí, o sea, como que tienes más chance. Sí, ¿como para sacar la visa? Sí, para que te den la visa. Okay. Pues, eso no lo sabía. Lotería. Entonces, o sea, la empresa tiene que demostrar, porque la empresa tiene que demostrar que tú, porque lo que siempre se dice es que la empresa tiene que demostrar que nadie más puede hacer lo que tú haces. Que es lo que acabas de decir, como que es lo que vas a aportar a la empresa. Exacto. Y todo eso. Sí, tienes que decir, no, esta persona me va a ayudar a crear unos estudios de ecología, ¿no? Tiene que ser muy particular. Muy particular. Ajá, okay. Y fue chévere, pues todo este proceso se hizo. Traté de hacerlo como intermediaria lo más fácil posible para que la empresa también no se agobiara y entonces uno está ahí como, no, tal cosa, no te preocupes, o tienes que hacer esto. Eran como traducirles un poquito eso y eso es lo que a veces hago les digo, este comité. Estamos trabajando con eso con otra amiga para darles como un manual muy simple a las empresas, como decir, ustedes quieren contratar a gente que se está graduando de las universidades de aquí y son extranjeros, esta es una guía que podrían seguir para la H1B. Súper bien, o sea, ustedes están tratando de
de agilizar, de que las empresas no piensen que es un dolor de cabeza, sino que sea mucho más fácil para ellos contratar gente extranjera que se gradúa acá, que vino a hacer sus estudios acá. Eso me parece súper chévere. Sí, porque en los paisajistas aquí en Estados Unidos somos muy pocos, entonces siempre estamos como recruiting y como haciendo promoviendo la profesión para que la gente lo estudie. O sea, no mucha gente estudia paisajismo, entonces. No. Entonces es también como retener, y muchos arquitectos o paisajistas o designers en general, también por la pandemia, por todo, se salieron. Y entonces y ahorita se están yendo a las cosas como virtuales de UX, User Experience, Social Media. Se están yendo que son cosas así como lo que te pasó, que te vas a otro mundo de la cosa, pero sí, entonces estamos haciendo eso tratamos, pues es uno de los como de los proyectos que tratamos de hacer, porque no es difícil, y hay gente que es muy capaz, y hay gente que, o sea, que tú la pierdes porque solamente porque crees que Ajá. Y entonces también y entonces también es la mentalidad de inmigrante como que somos nosotros, que nosotros a veces tenemos mucha más garra y muchas más ganas de hacer cosas. Claro. Eso era exactamente lo que ¿no? Sí, no sé la letra. Sí. ¿Qué le haces? No, o sea, que lo que estabas diciendo era como eso, como que las empresas tal vez no lo ven, pero como que la mano de obra extranjera tal vez no es una carga, sino es un beneficio a la empresa en sí, por lo mismo que acabas de decir, que nosotros, no sé si es una cuestión de ser latinos o no solamente los latinos, pero como de ser inmigrante, que como que uno viene acá con ganas de, entonces pues siempre da su extra. Entonces es y siento un que aparte para una de empresa. eso, de que la gente que viene a estudiar en lo que se graduó, digamos en Colombia en este caso, pues tiene aún muchísimas ganas de decir, juepucha, o sea, le meto el 100 a la empresa que me sponsoree para yo poder estar aquí y también darles un poco de mi experiencia. Y es que, o sea, la garra que de verdad que nosotros tenemos es brutal. O y sea, claro, y digamos que desde tu punto de vista como, o sea, es algo que nosotros siempre le decimos a la gente en general, que cuando piensen en inmigrar, sea el país que sea, en este caso pues Estados Unidos, el idioma es algo demasiado importante, y que por lo menos lo que dices de la lotería pues tendría sentido de que tengan más chances porque ustedes ya se desenvuelven en el idioma, porque no es bueno, no sé en tu caso cómo fue, pero digamos que si tú aprendes inglés en Colombia y pues aunque lo hables con la gente y eso, no es lo mismo a que llegues acá a tener como estudiar exactamente, entonces eso te abre una... Tiene sentido, sí. ¿Y tú por qué decidiste aprender inglés? ¿O cómo fue esa...? Bueno, ese inglés, yo desde chiquita estuve en colegios y cosas bilingües. Porque mis papás, que no saben inglés, les pareció muy importante que tuviéramos yo y mi hermano otro idioma. Claro. Y querían impulsarnos eso. Hasta me pusieron en clases de extra en Bogotá. Me acuerdo de chiquita, yo era toda los domingos, sábados, de clase de inglés. Pero ya sabes por qué. Pero ya sabes, todo eso dio frutos ahorita al final. Pero sí. Entonces, tú viniste acá para estudiar paisajismo, o sea, tú cuando viniste aquí a Estados Unidos y encontraste la beca y todo eso, fue para paisajismo. Y después de eso, entonces seguiste en la empresa, hicieron todos los papeles y pudiste trabajar para ellos. Hice una pasantía en Nueva York en una oficina por un año, y después conseguí este trabajo con la visa, que era en Virginia. Entonces me fui para Virginia. Y en Virginia, en Richmond es fue la capital del sur cuando los Estados Unidos estaban separados entre el norte y el sur, y los Confederates y los Union. Y es una ciudad linda, pero tiene unas o sea, tiene muchas, es muy compleja porque como si tiene toda esta historia de la esclavitud, de las tobacco factories, entonces hay muchas zonas industriales donde eran esclavos, básicamente, esclavos negros traídos a plantaciones, y
y tú todavía hasta sientes la energía. Es como cuando uno va en Cartagena al Museo de la Inquisición, que uno entra y es como que tú sientes así como la energía fea. así. Hay veces que unos edificios y uno queda como, pero es una ciudad, o sea, es igual, o sea, aparte de eso es muy lindo, muy natural, muy todo, y es una ciudad bastante chiquita, bastante chiquita, para uno viniendo de ciudades más grandes. Y yo, bueno, me fui para allá, creo que fue mi introducción al Corporate America, que es un poco raro, porque yo venía de un esquema aquí mucho más libre, todos muchos más, un poquito más locos, no locos, pero como más relajados. Y sí, allá más divertidos, más de diferentes lugares, tal cosa, y llego allá y es como... y ahí me di cuenta de otras cosas, de cuando yo nunca me había sentido como el discriminada o el... como la otra o el otro. Y de eso que hablan tanto de sentirse discriminado, no lo había sentido nunca. Nunca lo había sentido así, como que es algo que pasa. Y entonces me acuerdo que en esta empresa, que sí, o sea, aprendí varias cosas y es una valiosa experiencia, pero también fue la primera vez que experimenté las microagresiones, que fue lo que, o sea, hablando como con amigos, es como, eso es una microaggression. Y yo, ¿qué es eso? Sí, claro, yo tampoco había escuchado de que era una bueno, yo sí lo había escuchado, pero yo no. Entonces, una microaggression no es una agresión chiquita, es como sutil, y es algo que, en este caso, o sea, racialmente es como que si tú no lo ves, se te pasa, no existe. Pero entonces había cosas así muy extrañas que pasaban, que era como, no sé, yo le decía, como me hablaba con alguien, era como, ay, oye, salgamos por una cerveza. No, sorry, es el cumpleaños de mi abuelita mañana. Y yo, pero te estoy diciendo, güey. Y todo el mundo es muy, las personas son muy queridas, pero es como un querido, no sé si hasta cierto punto. Entonces como, oh, darling, darling, no sé cuánto. Pero después cuando es como, ok, como somos amigos, como, bueno, no, sorry, tal cosa, bla. Es que aquí son muy fake, ¿no? Es una cuestión cultural, pero digamos fake, no, que no lo tomen así, pero es una cuestión cultural de aquí de la gente. Que, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, nosotros vivimos con familias americanas y también como que ellos son muy amables y todo, pero hasta ahí. O sea, lo que voy es como que para ellos es muy difícil, son muy fácil. Los gringos son muy buenos para socializar, siento yo, pero no para hacer amigos, que son de pronto dos cosas diferentes. Para nosotros los colombianos es muy fácil tanto socializar y hacer amigos, o sea, es como, no sé, de pronto, digamos, en el contacto que vayamos a tener contigo después de este podcast, pero pues esta es nuestra primera vez viéndonos y a lo mejor somos mañana amigos. Podemos, exacto, o sea, mañana o dentro de un mes te decimos algo, para en cambio acá, ellos son muy sociables, o sea, te van a hablar de primera como que, hey, no sé qué, pero ya como que meterte en sus planes como tal, es demasiado difícil a menos de que ya pues entres en el grupo social. Para entrar al grupo social es demasiado difícil. Esa es como la cuestión común. Y nosotros también hemos hablado mucho aquí de eso, de que es muy difícil hacer amigos realmente aquí en Estados Unidos, por lo mismo de la cultura, de que tú puedes llegar a un lugar y ellos van a ser súper amables contigo, de que, hi, how are you? You're so cute, bla, bla, bla. Y así con este tono de, porque siempre es así. Pero a la hora de tú decir, mira, ven, hagamos algo, cuadremos para salir este día, a la hora de tú querer hacer como una conexión más cercana, ellos son como, no, mira, estoy ocupado, estoy trabajando, tengo cosas de la familia. Entonces aquí son como muy, porque si tú te das cuenta, la gente con la que son amigos es gente con la que estudiaron, es gente con la que crecieron, las del barrio, las parejas son desde los colegios. Entonces aquí entrar a un grupito es súper difícil. Que sea americano no, es súper difícil. Aquí entras a los grupitos cuando están, digamos, aquí en Nueva York, que hay de todo el mundo, pues sí es como un poco más fácil. Pero entrar a un grupito, digamos, en Virginia, que de pronto eran solo americanos, es muy difícil. Todos eran americanos. Eran como, no sabían
o sea, sí, quiero hablar de tu punto de que ellos decían, sí, primero me decían como, are you from Brazil? You're like from Brazil. Y yo, no, más arriba, más arriba. Y cosas así, pero exacto, o sea, yo tengo pocos amigos gringos. No se ofendan. Sí. No es una ofensa. Así, sí, no se ofendan. No se Lo ofendan, porque la sentimos, gente- es que aquí estamos hablando en confianza, entonces Ajá. no estamos poniendo atención a qué decimos. Sí, pero y son muy pocos que son gente que son muy open mind, que han viajado, que son educados, que son empatéticos, o sea, son gente que no es necesariamente totalmente, o sea, sí son gringos, pero son gente diferente, no es el que conoces a un bar, que es el bro, el finance bro. Pero- Sí, es pero igual bueno. que en Colombia, cuando tú, en Bogotá también existe, es que existe en todo lado, cuando tú ya sales un poco más de la zona de confort y has viajado y tienes ciertas cosas que a ti te abren la mente, ya enfrentas la vida diferente. Diferente, claro. Y aquí les pasa igual, cuando ya son más Pero open también mind. me he dado cuenta, o sea, que los gringos, los gringos viajan mucho, o sea, también, pero está como dos tipos de gringos, como el gringo que viaja por querer explorar Total. y el que viaja por viajar. O sea, me Sí, refiero. como, Exacto, como tengo dinero, vamos mañana para París y pasamos el día allá y volvemos y no en París y siempre va a tener como su comentario de París, o sea, del lugar Sí, y ya sí. como y llegan a la mesa y se sientan a hablar, oh yeah, I Sí, went sí, to Paris, no sé qué, o sea, como bla 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 y ya, pero entonces Pero como no. que están esos dos tipos de gringos, como el Total. gringo que va y viaja por hacer un checklist y para venir a hablarlo con sus amigos y el otro que lo toma como para abrir su Que le mente. gusta experimentar, Ajá. sí, de conocer la cultura, de sentarse a los locales, de decir, mire, sí, o sea, pero eso también existe en Colombia, hay gente, Claro. y es que así se vive la vida. Siento que hay dos tipos de personas viviendo la vida, valga la redundancia. dos. Solo dos. Solo dos. El que va así por checklist porque Sí. pues hay que viajar, si tengo plata pues viajemos, hay que salir, ¿no? Y el que va a decir, voy a tomar esta experiencia para crecer como persona, para crecer en mis habilidades, para... Exactamente. Total, Sí. total. Sí, no, y estos, entonces, y también yo noté la diferencia entre la gente americana en el sur o en Richmond y la gente del norte. La Claro. gente Diferentes. de Nueva York es como más open mind, más te dan bienvenida, esto así. En cambio allá era como, son queridos, pero no puedes entrar. Sí. No puedes entrar. Sí, sí. Sí. Y son también de cierta manera culturalmente ignorantes de cosas. Y también porque era como, no sé, yo estoy acostumbrada también, nosotros estamos acostumbrados a oír las noticias de todo el mundo todo el tiempo. Es como, no, pasó esto en China, pasó esto en Japón, pasó esto en Italia, como que, uy, sí viste. Entonces me acuerdo que un día llegué en esa oficina y como, uy, sí vieron, era cuando Ella Trump- queriendo romper el hielo en la Sí, oficina. sí, yo literal, como, y con cosas políticas, ¿no? Great. Muy Pro bien, lo tip. estás haciendo Lo estás rompiendo excelente. eso, sí. Y yo no estaba consciente de que allá son muy conservadores. Entonces era como la primera vez, era el primer mandato de Ujú. como que ya se estaba acabando. Y me acuerdo que él había bloqueado, quitó funds para los firefighters y pasó lo de California. Ok. Y pasó el fire de California, el fuego, ¿cómo se dice en español? Bueno, El incendio de incendio. California. Ujú. Y quitó funds, entonces todo el mundo está criticando como no, si no hubiera quitado los fondos, pues se podía haber Actuado de una mejor manera. Ujú. Y pues dije, no, pues X, como, ay, si vieron lo que hizo uy, no, como tenaz lo que hizo ¿no? Y todo así, y todo el mundo como, uy, sí, tenaz, como que había gente como, uy, sí, bla, y después llegó una señora que era la de contabilidad. Ujú. Y yo, bueno, y ella era súper querida conmigo y yo como, no, tenaz ese man. Entonces llegó la señora y fue como, estoy cansada de que digan cosas de esta persona. Él está haciendo lo mejor, está trayéndonos un mejor país. Ujú. Y yo como... Sí, es que aquí Pero- se vive mucho sí, también Sí. como el estar y más en el lugar en el que estabas. En los extremos. En los extremos, como que todavía no aprendemos a que hay que respetar lo que la gente piensa y punto, y no agarrarse a decir,
es que los ignorantes de no sé qué, no, cada quien puede pensar lo que quiera pensar. Sí, y porque eso ya. también es una cuestión que nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista cuando estaba en Colombia, era como que la gente en Estados Unidos era muy open mind. Pero llegas acá y en lo absoluto, o sea, incluso en las familias donde nosotros vivimos, como que esos grupos sociales y de amigos tenían que ver con su partido político. Total, porque o sea, no pueden ser amigos somos del... republicanos Claro, o somos demócratas, demócratas, o no. sea, entonces como que eran así. Entonces por lo menos Valentina en California vivía con una familia que era republicana y yo vivía con una demócrata. Ahora, para mí, yo como que tenía más ideales republicanos, digamos, o sea, no que sea republicano, no, pero pues como que más ideales de ese lado. Sí. Y pues también tenía ideales como, o sea, soy como más del medio, siempre me he considerado, ¿no? Pero entonces cuando yo hablaba con ambas familias, o sea, como que yo iba a la casa de Valentina a hablar con la familia de ellos o con la mía, no, esa gente, entonces va no sé qué, y yo, pero ¿por qué no ven las cosas buenas de cada lado, digámoslo así? Sí. Eran como, o sea, eran como, no, solo se llevaban bien porque la familia de Valentina vendían vinos y la familia mía pues le gustaba mucho el vino. Entonces como que eso era lo único que les gustaba. No, y que se conectaron pues porque nos tenían Nos a tenían a nosotros. nosotros. O si no, Pero en la vida digamos real. sí, o sea, y nosotros íbamos hablando o sea, yo iba a tu casa y hablamos con ellos y nos burlamos de mi familia. Claro, y con mi familia nos burlamos de la Pues otra. toca porque para son convivir. ajá, pues Ahorita tocaba. nos dicen, no, para convivir tocaba así, porque tú qué ibas a decirles, Sí, no, o sea, es que no sé qué. Yo que voy a Y llegar ahí allá, es- no, es que no me gusta, no, es que sí me gusta, pues no, sí, no, claro, tienes toda la razón. Ajá. Claro, no tiene que llevarla ahí. Sí, no, y bueno, siguiendo ese tema porque... Ujú. por cuestiones, no, mentiras. No, otra cosa que me pasó también, volviendo al tema de las microagresiones, fue que había esta señora y esta señora me dice, ay, ¿cómo está tu familia? Me dice, ¿cómo está tu familia? Y yo, bien. Yo, bien. Pero siguen en Colombia. Yo, siguen en Colombia. Ujú. Yo todo así, porque no, es que tenaz lo que está pasando ahorita, ¿no? Y yo, sí, o sea, en general, pues tenaz, sí. O sea, Siempre está tenaz. está tenaz. Yo Siempre. como, sí, pero como que no, No, sí, como que no hay nada de comer y tal cosa. Y yo, what? ¿De qué ¿De están qué? hablando? Claro. ¿Tú sabes de qué país soy yo? Porque allá... Pues también, o sea, y yo como no, y después me di cuenta que estaba pensando en Venezuela. Y... Sí, pasa es algo muy común demasiado. acá, que piensan que porque uno habla español tiene que lucir de cierta manera. No, o y que porque uno somos es mexicanos prácticamente. o que porque uno es perdón con mis latino es amigos pobre. mexicanos, Pues, pero es como pero que que es somos todos una cosa, Ajá, una cosa exactamente. sólida. Ajá, Y también pasa mucho que porque somos latinos somos pobres. sí. O sea, en nuestras familias era como, tú sí sabes que es un backyard. Y yo, Sí, es como... what? Tú... 3 toneladas de potrero tengo allá. Tengo allá en casa, Eso sí. es mi backyard. ¿no? Sí, como yo, I'll show you. Sí, I'll sí, show sí. you. Y uno les decía como, no, digamos, mi familia que vive en Villeta. Saludos. Sí, ya, siempre haciendo honor a Villeta. Ah, vale. Ellos tienen mis papás tienen una casita que tienen un jacuzzi adentro. Entonces, claro, cuando yo hablaba con la familia allá, decían, no, sí, es que mira, es que, no, mi mami está hoy en el jacuzzi, no sé qué. Ay, ¿cómo así? Es que ustedes tienen jacuzzi. Yo, esta señora, ¿qué piensa que yo vengo de qué hueco? ¿De dónde? O sea, no se puede ocultar la verdad o sea, toda la verdad con un dedo, ¿no? El Obvio, sol con obvio. un dedo, pero en Colombia sí Obvio. puede pasar eso y en Latinoamérica creo se que es más puede. propenso a que pase ese tipo Total. de cosas, de que hay gente que en verdad no sepa que es un jacuzzi. Total. Pero, pues, generalmente la mayoría de gente, pues nosotros sabemos que es todo eso. O sea, pues yo nunca tuve un jacuzzi, pero por lo menos tenía amigos que tenían y eso. Igual Pero pasa ellos acá. creen que uno viene de un país muy malo, o sea, de que uno no tiene, o sea, cero, que uno tiene nada, que uno, o sea, que le toca a uno sacar de la pared comida. Yo no sé, o sea, No, literalmente. y que uno tiene, o sea, ellos tienen el pensamiento de que todos tenemos un gallo en la casa que nos pone huevos y Claro. comemos de, o sea, ¿Qué? Y sí hay, Ahora y a mí ese me hubiera thing, ¿no? encantado, Ahora sí, estamos- porque ahora que ahora necesitan aquí gallinas, porque esos huevos de aquí no, o sea, también hay que defender la tierrita, pero Total. sí, aquí siento que piensan que somos muy ignorantes ujú. y no.
no, sí, no, total. No, exacto, no somos. Y sí, entonces cosas así como, no, de Venezuela. Yo le dije, no, tú estás hablando de Venezuela. Entonces ahí me tocó como... Y se te salió el acento chamo. Y yo, bueno, a ver, entonces Venezuela, todo, la Gran Colombia, no me A ver, siéntense, clase de historia para todos, Todo baja el comenzó- cosito. Simón Bolívar, no, Sí, entonces, ajá. entonces Venezuela, le dije, no, ese es otro país, Colombia es al lado, pero sí, lamentablemente ahorita con este presidente que es muy izquierdista, pues la gente se está muriendo de hambre, entonces tienen que caminar hacia otros países, pero sí, esa no es nuestra situación, ahorita Colombia está recibiendo, o sea, era como todo el... Toda la todo el historia, Toca ahí sí. como como por qué, explicarles, ¿no? porque sale Culturizándolos. Ujú. Pero entonces cosas así que uno al principio es como... Y después ella se sintió como... I'm so sorry, I'm so sorry. Y yo le dije... No, le dije... tranquila, Relájate, o sea. Sí, ya, no. ya qué hacemos, o sea, yo no... Y como que se sintió así mal y yo... Sí, Es que- no caen en cuenta, o sea, como que ellos como que no caen en cuenta en lo absoluto lo que, o sea, lo que están diciendo a veces, o sea, es como que hasta en el momento en que uno los confronta, que quedan como, uy, ¿qué acabo de decir? O sea, como que... Es que a veces Pero van eso por es la la vida realidad que ellos soltando. viven. Me voy a meter Sí. un poco más políticamente hablando. Espero que no tenga que pitear esa parte. Sí. Pero Todo- sí, todo el todo- episodio se va a poner a pitear. No, pero a lo que me refiero, a lo que voy a decir es como... mucha gente critica, digamos, como Corea del Norte o China y que son... se me vuela la palabra como decirle en específicamente, pero como que son muy dictadores y que le dicen a la gente cosas que no son. Y pues de otra manera, pues nosotros vivimos, o ellos viven acá de la misma manera, o sea, como que todo es muy malo, o sea, como que les enseñan eso como desde pequeños, como que no, digamos Colombia o todo ese tipo de cosas no pueden, entonces viven encerrados en esos pensamientos y no pueden como... Es que solo se quedan con lo... Eso pasa que solo se quedan con lo que las noticias les quieren mostrar. Claro. Digamos, tú dices Colombia y para nadie es un secreto que Pablo Escobar, que una cosa, que la otra, y se quedan con eso porque no quieren aprender más. Entonces se quedan con lo que les quieren decir. Pero Colombia es muchísimo más, México es muchísimo más, Latinoamérica es muchísimo más de lo más. que- O sea, en estos días estaba viendo el Instagram de un amigo, para mí todos son amigos, ¿sí? Un amigo de Villeta, y es que fue a viajar a Perú. Perú es hermoso. O sea, hay ciertas partes que yo decía, wow. Entonces, busquen, ¿sí me entiendes? México, Visit, México es divino. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo. Ok. El primero es Brasil, yo creo. Ujú. Yo creo. Nosotros, Pero- y lo otro que nosotros decíamos acá es que obviamente nosotros ahorita lo decimos porque estamos aquí, Sí. ¿sí me entiendes? Y No valoramos no, lo que teníamos. pero cuando estaba en mi país, pues cuando estaba en Colombia, yo también decía que mierdero, que hueco, que horrible, esto aquí. Y ya cuando desafortunadamente uno tiene que salir del país de uno para ver lo grande que es, Ujú. para decir, hubiera viajado más, hubiera ido a más países de O sea, Latinoamérica. por lo menos yo, Sí. digamos que desde pequeño comencé a ver esos youtubers de viajes y eso, entonces como que siempre me gustó los blogs de viajes. Entonces yo siempre soñé en viajar a Europa, a Estados Unidos. Sí. Bueno, a Estados Unidos creo que no, nunca. O sea, pero digamos que Europa o no sé, África o todo ese tipo de lugares como que siempre lo tuve en la cabeza. Y hoy día yo veo como pues gracias a las redes sociales he visto tantos lugares en Colombia que yo dije, wow, ¿Dónde o sea, está? Sí. ¿dónde había estado metido yo todo este tiempo? Claro, creo que todos los colombianos tenemos como referencias como Caño Cristal es un ejemplo, o el desierto de la Tatacoa, bueno, cosas así. Pero no, hay muchísimo más detrás de eso. Y sí, bueno, a tu punto, porque ustedes son más jóvenes que yo. pero también nosotros fuimos, pues si ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero fuimos tal vez la razón por la cual no conocemos tanto nuestro país, que yo creo que ahorita se está mejorando con las nuevas generaciones, es porque teníamos Claro, Claro. total. y las rutas de transporte eran No era- limitadas. Tú no puedes Claro, ir es una realidad que no vivimos. en bus. O sea, ahora sí la gente viaja en bus, o sea, o en carro, o no, es mucho más, hay más aviones entre ciudades, Claro. viajes. Antes no, y porque teníamos miedo, pues
Uno no sale de Incluso Bogotá. hay una Total. chica que nosotros seguimos de Manizales que está haciendo como los blogs de notas, que nos gustan mucho los videos, pero no nos gusta. No lo digas, no lo Isa, algo se llama. Hace Los unos videos- excelentes videos. No, hace unos excelentes videos, a nosotros nos encanta. Y pues estoy casi seguro que es ella, ¿no? Ahorita no Isa es, no por es- el mundo. Isa por el mundo, Sí. creo que se llama. Creo que ese es el video de ella, que dice que el novio, o sea, fueron a la Sierra Nevada de Santa Marta con el novio, y el novio cuenta que él fue allá cuando pues habían problemas de todo eso, y se acordaba como en un lugar donde habían estado con los amigos y todo eso. Y pues volvió después de todos estos años donde no hay ese problema. Entonces, y pues ellos son mayores que nosotros. Claro, es que claro, antes la gente no salía a visitar porque no se podía. No se podía, o sea, yo cuando nací en Bogotá, mis papás cuentan que habían las de la 93, del centro 93, pasó de la embajada de Estados Unidos cuando estaba por la Javeriana, que después ya la cambiaron, y Pablo, o sea, fue todo que nosotros crecimos con ese, que Total. ya ahorita tal vez ustedes ya no lo sienten. No, claro. No, pero bueno, digámoslo que desde mi punto de vista, porque yo no soy de Bogotá como tal, pero yo crecí en Villavicencio Meta. Okay. Lo que tú estás diciendo de las bombas, nosotros vivíamos, hay un batallón, la 7ª Brigada, nosotros vivíamos súper cerca ahí, y bombas, o sea que te digo que explotaron vidrios alrededor de nuestro barrio, o sea, te puedo contar 3, 4, 5, en mi infancia, o sea, yo solo vivía allá como hasta los 14 años, y te puedo decir que pues yo viví eso, o sea, como eso que no se podía viajar a ciertas horas y todo eso, pero pues en ese momento no era tan peligroso como pues lo era en la época de nuestros padres. Exacto. Y me acuerdo, o sea, tengo como esto en mi cabeza, que fuimos con mi familia al Cabo de la Vela en La Guajira, y yo siempre he sido como muy miedoso, tenía mucho miedo en Colombia, o sea, como que yo siempre viví con mucho miedo. Y no te imaginas o sea, el pánico que yo... Me acuerdo que íbamos con toda la familia, pero el pánico que tenía por dentro de que nos iba a salir la guerrilla, cosas así. Claro. No, en serio, pero pues claramente Mentira. mi papá estaba súper relajado porque él había trabajado en La Guajira y eso y todo. Sí. Entonces nos llevó a toda la familia, pero desde mi existe. cabeza como que estaba como ese Y miedo. tú de- todo chiquito, claro, y eso es lo que uno crece. No, y no por era ni eso chiquito, no. tenía como 18 años, o sea... Uy, Pero Todo obvio, chiquito. sí, es Sí. que quién sabe, sí, cosas, historias que contaban nuestros padres, o sea, cosas que son, cuántas, muchos papás de mis compañeros de colegio fueron secuestrados. Ujú. Hay uno que me acuerdo que lo mata, o sea, esto es como que hay muchas historias que nos tocaron Sí. muy chiquitos, y entonces uno por eso nunca salía. Entonces ahora que la gente es Total. como desde el caño de la vela, y dice como wow. Ajá, exacto. ¿Cómo Claro, y llegas que ahí? y es verdad lo que dices tú, que y hablando ignorantemente desde nuestra realidad y porque tuvimos que salir de nuestro país claro, es que antes no se podía. Y lo que está pasando ahorita es que hay muchos influencers, muchos que muestran el resto de El Colombia resto y uno de dice, Colombia, wow, sí. sí, es Pero verdad. eso Sí, está chévere, incluso claro. hay, ¿cómo se llama? Soy Tribu. O sea, cualquiera que me esté escuchando no han visto sus videos de Colombia. No sé si lo has visto, Soy Tribu. Es un español, creo que Ay, sí los he de visto. padres colombianos, pero pues se creció en España. Y este señor se fue con una moto a Colombia, a viajar, a recorrer Colombia. Y o sea, y yo veía esos videos y yo decía, Dios mío, ese señor cómo se señor metió está allá, está loquito. Incluso estuvo creo que ahorita en México y lo robaron y todo ese tipo de cosas, pero él dice, yo estaba esperando este momento en cualquier momento porque es algo muy común de Latinoamérica, o sea, Sí, todavía que a usted sigue... le digan, vaya con cuidado, no Ajá. saque, no sé qué, Pero no se meta a si ciertos ustedes ven los lugares. videos de Soy Tribu metiéndose, o sea, fue digamos desde Cali hasta Buenaventura, que pues mucha gente sabe que pues todavía hay lugares que son pesados. Este señor se fue por la vía antigua a Buenaventura, o sea, eso no tenía ni pavimento. O sea, y yo digo, wow, o sea, qué arriesgado, pero muestra cosas que uno como colombiano nunca ve. O Tiene sea, un angelito que lo cuida Ajá. porque, wow. pero incluso pasó por un pueblo que 2 o 3 días anterior se lo habían tomado pues los paramilitares, lo que haya sido. Y yo digo, ¿cómo pudo hacer este señor eso? Claro, porque siento que él no ve esa realidad, ¿no? Como que No, él no, no pero él, creció o sea, en- lo que pasa es que en los videos de él lo habla, o sea, él dice, no, esa es la realidad de Colombia, no sé qué, pero él es como, hay que vivir sin miedo, o sea, es como... Claro, pero algo una así. cosa es que él es español y que él sabe que es la realidad de Colombia a cómo creció uno. Claro, O con si me entiendes en nosotros, eso de, claro, tienes la tenga razón. cuidado, no lo haga. Si no necesito ir por ahí, no voy a ir porque no falta que me salga algo. Entonces uno creció con ese miedo Ujú. que él no creció con A ese no dar miedo. papaya.
Sí, a rodar papaya, total. No, total, era como, no, digamos, si tú ves una maleta en el aeropuerto, sal corriendo. Total, como, total. Era como decirle a alguien y como salir, o ni siquiera decirle a alguien, era como solamente alejarte Y de mira eso. que una anécdota que se me acaba de venir a la cabeza, cuando yo venía, porque yo conocí más Estados sí. Unidos que Colombia, Ya. una vez vine de vacaciones donde una familia de mi mami en Orlando, Yeah. y yo siempre viajaba sola, siempre venía sola, mis papás nunca venían. Y es en ese momento como que me dejaron en el aeropuerto y yo estaba haciendo como la línea de seguridad para pasar al otro lado, cuando de un momento a otro todo el mundo comienza a gritar y a correr, y yo vi una maleta en la mitad y yo me acuerdo en mi mente, yo decía, Dios mío, ¿dónde me meto? Porque si me encuentran me matan o eso explota. Y yo me acuerdo correr porque traía muchas cosas en mis maletas, yo me acuerdo correr con mis maletas, pisar gente, pasar por encima, pero fue un susto así de que alguien se le ocurrió dejar una maleta en la mitad de la fila de seguridad. La maleta estaba echando humo porque algo se le estaba quemando ahí. Imagínate. Y eso fue Uy, no. el despelote, sí. Uy, no. Corrí Qué por miedo. mi vida. Uy, no. Sí, pero fue ahorita por pues mi es vida, chistoso, sí, o sea, literal. pero Porque cuando ¿No o fue sea, nada? tenía unas baterías, que por eso no se pueden pasar baterías. Sí. Tenía unas baterías y algo le pasó a las baterías y se les estaban quemando, yo no sé qué había pasado. Qué susto. Pero claro, yo escuchaba como la gente en el baño lloraba, gritaban, yo decía, Dios mío. Y yo tenía, ¿qué? Como 16 años, yo creo, en ese momento, ¿Qué año fue este? en 2016. 2016. Porque es que yo nací en el 2000, entonces yo voy con los años. Ay, Sí. Entonces, por eso yo, ¿en qué año? Pues si tenía 16, en el 2016. Sí. Les voy a contar otra anécdota que es la realidad de nuestro país y que pues poco a poco se ha mejorado, pero me acuerdo que en Villavicencio estamos jugando escondidas con nuestros amigos. O sea, yo era niño, no sé, 10 años tenía en ese momento, y estamos jugando todos, bla, bla, bla. Y me acuerdo que en esa época estaban como las, ¿cómo es que se llamaba eso? Como las limpiezas sociales. Wow, Que es pues ir a matar gente a diestra y siniestra por... Eso pasaba Yo eso no en lo Bosa. viví. En Bosa pasa mucho, no sé, pasaba. Wow. Y literalmente estábamos jugando nosotros escondidas en la noche. Nosotros claramente sabíamos que todo, o sea, que corríamos peligro, pero o sea, como que Pero uno de como, niño no, no... somos niños. Ajá. Y nosotros estábamos ahí Oh my jugando God. y pasa una moto a toda velocidad y ¡pa, pa, pa! Todos, o sea, yo me acuerdo que nosotros nos lanzamos, un amigo mío se lanzó encima de una cerca de púas, se lanzó encima de eso, nosotros todos nos lanzamos al monte y todo a escondernos. Qué miedo. Y cuando nosotros nos salimos, el señor de la moto se devuelve a decirnos que le hizo algo a la moto y por eso estaba sonando así. Y nosotros, El exhaustor era esas motos que hacía papá. ajá, pero nosotros, todos nosotros, quedamos, pero mal. O sea, yo me acuerdo que Pues para nos que el fuimos señor, para la casa. pues para que el señor se devolviera a decirles, muchachos, Tranquilos, no no estoy estamos matando a nadie. nadie. O sea, Hoy no. hoy no. Ajá. Hoy solo fue la moto. Pero pues digamos que son Ay. lo que hablamos anteriormente en el podcast también es como que nosotros tenemos backgrounds diferentes, o sea, Backgrounds diferentes. diferentes. Venimos de diferentes situaciones económicos, sociales, nada. Ajá, no, sí, entonces por lo menos para Valentina, que nosotros hablamos como de pronto en algún momento de volvernos o alguna cosa así, en mi cabeza todavía siguen como todas esas inseguridades Miedos. en Colombia, todos esos miedos que tenemos en Colombia o tengo en Colombia, y para Valentina no, o sea, ella nunca supo que fue una bomba, ella nunca supo que eran los robos o que le mataran a un Total. amigo, a un vecino de uno, a un hijo, a un papá, ella nunca supo nada de eso. Gracias a Dios y a mis Que- papás. Que a mí que me es- parece súper sorprendente que yo digo como que wow, o sea, Y ¿cómo no puedes sí, vivir que eso? nosotros lo tenemos más vivo y las generaciones no son como... y que, sí, digamos, con lo que pasó con Miguel Uribe ahorita, mucha gente que era como, es la primera vez que Qué pasan... Que viven algo así, eso. claro. Ajá. Y para nosotros era como, no, pues eso ya había pasado muchas El pan de veces. cada día, exacto. claro. Pues sí, sí, o qué sea, cuando pesar, pasó pero- de la tragedia, o sea, porque creo que es una Sí, tragedia, yo también pues creo. para mí fue como, o sea, qué pesar, pero no entiendo por qué la gente se alarma. O sea, es como, vuelven a intentar matar a un candidato presidencial. Eso pasa todos los días, Siempre. pasa. Asesinaron al comandante de la cárcel, la modelo. Todo el tiempo pasa. O sea, en Colombia no se puede vivir en paz como en
cuando estás dentro de la política, porque siempre está esa zozobra de que te pueden matar. Yo creo que todavía está en coma o está en coma inducido, no sé cómo sea la situación de él ahora, y que salga adelante y que pueda mejorarse claramente. Porque ante todo es una persona. Es una persona, o sea, independientemente que nos guste o no nos guste sus pensamientos lo que haya, políticos, exacto. él tiene el derecho de vivir y tiene el derecho de expresar sus sentimientos, lo que él piensa está bien, independientemente de que nosotros no estemos de acuerdo con él o no. Pero cuando pasó la tragedia fue como... Yo decía, pero ¿de qué se alarman? O sea, es algo del día a día en Colombia. Yo cuando lo vi, lo primero que dije fue, claro, está súper mal porque es, o sea, atentar contra la vida de un ser humano, que nadie puede tomar la vida de otro así como si fuera un juego. Y yo decía, pero le decía a Nicolás, fue un niño el que lo hizo. ¿Sí me entiendes? Entonces, desde ahí, desde ese punto es... ¿Qué tan mal estamos? Socialmente. O sea, ¿qué tan mal socialmente estamos para que un niño que debería estar haciendo otras cosas debería ser? Yo a los 14 años estaba loqueando, estaba saltando. Y no es el único, y no es el único de nuestro país. Entonces, sí, la realidad de nuestro país es un poquito difícil. No, sí, y digamos eso a mí me ponía, todos estos temas, digamos, de volver a Colombia y todo, me ponían a reflexionar de si yo quería volver, porque si quiero volver, quería hacer algo que fuera así, un poquito como una ONG, como estar en el Amazonas, porque mi proyecto de tesis fue en el Amazonas, entonces quería como ir por esas, es cómo podemos usar el subdesarrollo a nuestro favor y crear como nuevas ciudades, o sea, nuevos parques, nuevas cosas a nuestra manera. No tenemos que guiarnos siempre por Estados Unidos o Europa. Tenemos que reflexionar en nosotros y ver cómo podemos seguir. Y yo decía, quiero hacer eso y sería lo máximo, pero qué miedo cuando están matando a los líderes ambientalistas. Así, y ellos no son políticos, son... O sea, es que alzar la voz tiene un precio en Colombia. Decir, quiero hacer el bien o quiero ayudar. Ahorita al principio pues habíamos hablado de que pues lo que uno gana en Colombia no se lo va a ganar, o lo que uno se gana acá no se lo va a ganar en Colombia así de fácil, pero digamos que dejando aparte lo que es el dinero, ahora hablamos de la seguridad. Sí, o sea, y que en Colombia la inseguridad y tener, bueno, un celular así, yo no puedo andar en la calle así, y ya lo hemos hablado en el podcast, pero pues es como algo del día a día en Colombia, como, y hay mucha gente, o sea, tú decías que cuando estabas allá salías con tu iPhone y no te importaba y... Pero desde mi ignorancia. No, y mucha gente lo hace, pero pues... O sea, como que uno no puede dar tanta papaya en Colombia. Por en Colombia no, yo soy toda con mi celular adentro. Aquí yo soy toda cartera abierta, claro, celular afuera. Claro. Sí, en Colombia es como... Bueno, y eso es un choque muy grande. Retomando un poco... ya nos fuimos a la... Ya hablamos políticamente, ya nos van a clausurar el programa y todo. Solo ya vamos a cambiar de podcast. Sí, ahora nos van a tocar cambiar, sí. Pero pues esa es la idea del podcast, o sea, no queremos tener como nada escrito ni nada de que no podamos decir conversaciones entre amigos que... y todo eso. No, sí. Pero digamos que hablando de las inseguridades y eso, porque nosotros como que pensamos que cuando llegamos acá no hay ningún peligro y todo es color de rosa. ¿Te ha pasado alguna experiencia propia? Más en Nueva York. Acá en Nueva York o... Afortunadamente no, de peligro como de que alguien me robe o alguien... Cosas raras como... Me acuerdo que justo por la pandemia, como ya cuando... unos meses ya después que ya abrieron los subways y todo, podemos ir, me acuerdo que una vez me fui a la oficina y era literal como el vagón sola. Y de pronto se pasó un man de esos que abren la puerta y pum, y se sentó al frente. Y era un homeless. Y yo, ay, Dios mío. Rezándole a Diosito. Y el man así mirándome y yo, ay, Dios mío. Entonces yo a la siguiente entrada como salía, me salí, pero nunca me pasó así nada extremo, gracias a Dios. Cosas que me han pasado no de seguridad, pero es como tal vez también les ha pasado a ustedes cuando uno llega a una ciudad de que para conseguir alquiler, que el credit score, que bueno, el sí, no vámonos sé quién, para allá. y que bla. Entonces yo una vez era para un cuarto, o sea, porque pues obviamente no podía ser un apartamento, pero en un cuarto tienes que tener como todos esos papeles, que el credit score, que el codeudor, que el no sé quién, que si no, que bla. El income y todos los taxes. Y que toda la cosa, bueno. Y yo pasé aplicación para un apartamento de un cuarto. Era en Brooklyn, yo había vivido
viví 6 años en Brooklyn y ya después ahorita vivo en Manhattan. Porque cambié. Porque Brooklyn está muy caro, by the way. Okay. Nosotros desde que llegamos, llevamos ¿cuánto en Nueva York? 3 años, 3 años y piquito. Siempre vivimos acá, entonces ahora ir a Brooklyn nos parece súper lejos. Lejos, o sea, y está carísimo, está más caro que Manhattan en algunos impresionante, lugares. Imagínate. O sea, entonces yo estaba buscando como un cuarto, cuesta $2,500, un cuarto. Wow. Allá. Y ahorita conseguí un estudio mega chiquito, o sea, es como la mitad de esto, como este espacio, pero pago como 2,200 y me imagino que es súper conveniente para ti. Exacto. Claro, o sea, porque eso es lo que nosotros hablamos mucho aquí, es como la conveniencia del tren, o sea, como que muchos inmigrantes llegan a esta ciudad y no corren con la mala suerte de tener que comprarse un carro o depender de un tercero para la movilidad, y que acá pues es muchísimo más fácil, y viviendo dentro de la ciudad pues digamos que para tu trabajo, para todo es muchísimo más fácil. No, es mucho, exacto, y esa es otra cosa que por eso tal vez se recibe tantos inmigrantes acá en las ciudades grandes, porque tenemos la facilidad del transporte público, es verdad. Pero volviendo a esa historia de que teníamos de la renta, entonces yo pasé todos mis papeles, el grupo, muchos de los edificios en Brooklyn son los owners son judíos hasídicos, entonces son los de los grupitos. Y ellos eran mi landlord, entonces bueno, yo apliqué no sé cuánto, nunca me estaban diciendo que aceptar, y era como el 27, no me han dicho nada, y yo iba a empezar supuestamente el primero del siguiente mes, y yo como, y entonces yo llamé, no, todavía nada, entonces yo les dije, no, por favor, me retiro porque nadie o sea, son 2 días, claro, y yo como me mudo en 2 días, claro. O sea, ¿cómo hago? Y como no, le dije me retiro, y fue como, no, sorry, usted firmó una cosita usted firmó que no le podemos devolver su security deposit, su seguro depósito de seguridad. Yo, ¿cómo así? No, si es que lo firmaste cuando hiciste el perfil de la cuenta. Entonces cuando uno hice el perfil de eso que uno hace como para crear un perfil, yo puse dices aceptar condiciones. En y esas en las condiciones decía como si ya han pasado de no sé cuántos días, entonces y yo, ¿qué? Y por eso no te dan razón. Y no me dan razón, y entonces era como, pero yo ni siquiera sé, yo es que ni siquiera sé, ellos estaban esperando llenar los 2 otros cuartos para que yo me pudiera ir, pero y ¿qué hago yo? O sea, espero hasta que ustedes se les dé la gana, claro. O sea, ¿cómo hacemos? Wow. Y entonces, sí, esa fue una experiencia, entonces ahí... Pero ahorita ya es mucho más fácil la rentada de los cuartos y la rentada de casa, siento yo. Sí. Que digamos lo que tú decías de que hay que pasar un montón de papeles así para rentar una habitación. Todo con las redes sociales ahorita ha mejorado un montón. Claro. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero digamos nosotros... Latin's Rooms no nos está pagando, pero nos debería pagar. Sí, hay más cosas nuevas. Exacto, pero nosotros tampoco sabíamos hasta que nos mudamos acá, y yo no sé cómo fue que lo encontramos, la verdad, pero ellos hicieron Latinos Room, mejoró un montón el poder encontrar habitaciones. Para uno como inmigrante. O sea, para tú llegar de primeras, digamos, para que no sabes, que no conoces a nadie, que nada, es una muy buena opción entrar y buscar con ellos, porque ellos publican todas las habitaciones que tengan disponibles, y lo que tú haces es que obviamente les pagas a ellos por ser el intermediario. No sé en cuánto está ahorita. Sí, les cobras un broker fee, pero depende de la persona que esté rentando la habitación. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, la persona puede solamente de seguridad, de depósito de seguridad, dejar la mitad, 50%. El 50%, o dejarlo todo, pero depende, no es como que ellos pongan las reglas de seguridad, sino que las pone la persona que está rentando la habitación. Entonces eso hace que sea un poquito mucho más fácil. ¿no? Sabía. Sí, no, hay muchas cosas más. Yo cuando llegué era como Gypsy Housing en Facebook, y ahí como... Wow. Así como sí, Facebook Marketplace, o sea, yo soy Craigslist. puro. Craigslist, hay que alejarnos de Craigslist because... Sí. Crazy stuff. Pero era puro Facebook, fue duro. Sí, eso que ellos hicieron a mí me pareció, la sacaron del estadio, y han mejorado bastante con el tiempo el servicio, han implementado muchas más cosas, por si hay gente que
quiere ver, pues busquen sus Latinos Room de cada estado, porque creo que Me gustaría como preguntarte como, o sea, ¿qué le recomendarías a cualquier persona que esté ahorita estudiando? De pronto, como dijiste que estás tratando como de hacer algo para las empresas que no tengan miedo de... Y si hay alguien que se quiera contactar contigo, que le puedas ayudar o cualquier cosa. Pero como qué consejos principalmente le das a ellos como en el proceso o en general para que ellos puedan migrar más fácil acá. ¿O qué opciones pueden mirar? Hay opciones, ya que he pasado por varias opciones. Entonces yo sí, después de mi visa de trabajo, ahorita estoy en la visa de artista y hay que prepararse para esas visas mucho, no mucho, pero si estás pensando en eso, entonces hay que prepararse en recolectar información o cosas que sean para tu caso, como por ejemplo si, digamos, en mi caso, arquitecta, si ganaste un concurso, alguien te publicó un artículo, o sea, no necesariamente tiene que ser la revista, ¿no? Y no tienes que salir en El Tiempo, pero sí es como ir buscando este tipo de cosas, como participar en un podcast, participar en un, no sé, en un simposio de diseño, o sea, de acuerdo a tu campo, irte preparando para eso, porque eso te da el backup, como credibilidad. Apoyo, sí, la credibilidad para la empresa y para todos los procesos migratorios. Porque tú en el proceso migratorio, la H1B es un poquito más fácil en términos de condiciones, de lo que te piden de demostrar, porque te están sponsoreando, pero vas a una lotería. En la O, que es la de artista, tú tienes que demostrar que tienes todas estas cosas, entonces artículos, premios, sales en la televisión o sales en YouTube o lo que sea. Entonces, piso compartido podcast. Piso compartido podcast, exacto. Y Miria, entonces todas esas cosas. Entonces ya cuando aplicas ya va a ser mucho más fácil para el abogado, para la empresa, como no, esta persona tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa, es un gran trabajador, este es su portafolio, no sé qué. Pero sí preocuparse por, aparte de hacer nuestro trabajo como somos siempre, ¿qué más podemos hacer? Como buscar más cosas, participar en más cosas que más adelante les dé más credibilidad, que puedan apoyar como su trabajo como tal. Sí, claro, porque mucha gente generalmente, y que lo que está pasando como hoy día en Colombia, porque tenemos muchos amigos que acaban de salir de la universidad y todo eso, y pues consiguen trabajos que ellos no, o sea, no les pagan lo que ellos creen que valen. Claro. Pero pues que todos estos simposios, todos estos artículos y todo eso, esa experiencia que van acumulando y que pues les van a ayudar en el futuro, tanto sea para una visa o en Colombia mismo como para... Exacto, para crear tu propia como vida profesional, porque tú eres el que maneja tu vida profesional, no profesional. Entonces sí, si te estudiaste esto y te gustó, pues hay que meterle la ficha y o sea cosas de comunidad, ayuda a la comunidad y lo que sea, pero cosas que te respalden. Que te respalden, claro. Digamos, sabes de más cosas en Colombia, como que les den ayuda a los estudiantes que quieran venir o trabajadores. De los que me acuerdo, pues de los estudiantes está Colfuturo, que es me parece que es un buen programa. Sí, o sea, efectivamente sí tienes que pagar, si no vuelves te toca pagar todo, pero es una oportunidad para gente que pues, tal vez no va a tener la plata pues ya lista, claro, y está bien. Fulbright también dicen que eso ya también puedes hacer para maestrías o para doctorados. ¿Cómo se llama? Fulbright, la beca Fulbright, beca Fulbright, que es, aunque ahorita no sé si ya está beca, pero creo que es sponsoreada, auspiciada por el gobierno de Estados Unidos, pero no sé, yo creo que sí todavía sigue en pie, no sé si la hayan cambiado por los cambios que han hecho, pero sí, esa existe. Y Colciencias y ¿cómo es que se llama el del ICFES? Bueno, hay otra organización que es más local, y esa también ayuda para estudiar en Colombia. Okay. O sea, para ¿y cómo se llamará? Súper importante. Sí, y si no lo buscamos y lo ponemos acá ahorita y lo ponemos acá. Ajá, sí, para poner la información para que la gente... Y sí, yo creo, pues, y ahora
también por toda la pandemia y por todo lo que han pasado, digamos, en la vida profesional, en Colombia ahora hay mucha gente, muchos compañeros que trabajan remoto para empresas acá. Okay. Sí, yo en la empresa que estaba trabajando aquí, hace como un mes, teníamos un equipo, pues ellos, ya. La empresa tenía un equipo en Colombia. De todos, pues, que al principio era como refiriendo, como no, yo estoy con esta persona, o esta persona me la refirió de tal cosa, el profesor de tal, o una amiga, hicimos un grupo, y después, y gente, es que lo que pasa es que lo que hablábamos allá antes con mi ex jefa, de que es gente que es muy capaz, sabe, tiene como ese hambre de hacer cosas, y están allá, están en Colombia, están en Bogotá, y lo hacen muy bien, lo hacen rápido. Entonces en esta empresa que yo trabajaba, que era New York y Miami, estaban apoyando el equipo de Miami y o sea, estaban apoyando mucho era increíble, o sea, el apoyo y la gente de Miami era como sin ellos, o sea, no se puede, no se podía, y eso es chévere. No sé si hay unas plataformas para conseguir, esa sí no me la sé, pero no sé si hay plataformas para conseguir trabajo remoto, que también es una oportunidad, me parece. Creo que LinkedIn, no sé si creo que LinkedIn funciona en Colombia, no sé qué tan confiable sea, pero sí hay bastantes plataformas que, lo que pasa es que siento que es muy difícil, no sé cómo sea el tema de esto. Yo tuve mi mejor amiguita estuvo buscando por un año trabajo porque quería remoto, entonces siento que pues también en Colombia sí, ciertas especificaciones y ciertas cosas, pero al final lo que le ayuda a ella es eso que dices tú, participen en cosas que les puedan ayudar, porque ella participó, está en todo esto de media y todo esto, y como que a principio de año participó en un campamento que hizo la empresa para que aprendieran cómo trabajaban, para que aprendieran ciertas cosas, y al final llaman a esas personas a trabajar con ellos, entonces como que participen mucho en ciertas cosas.